relaciones existen entre planificación anual y secuencias didácticas? En ambos casos hablamos de unidades que están vinculadas a lo que es el contexto áulico, solamente que en el primer caso, en cuanto a la planificación anual, hace referencia al nivel macro, ¿sí? A las decisiones que tomamos de manera más amplia en cuanto a la planificación a un nivel institucional. No así a lo referido a la planificación que se da de manera diaria para llevar a cabo los objetivos de nuestra planificación anual. Es decir, que las secuencias didácticas se van a enmarcar, se van a configurar a partir de aquellas decisiones que asumimos en función de la planificación anual. En este sentido, podríamos decir que las secuencias didácticas serían, con relación al tiempo, cronológicamente posteriores, dado que toda secuencia se incorpora o se configura en un proyecto mayor que es compartido tanto por docentes y alumnos. Ahora bien, ¿qué rol juegan las consignas en una secuencia didáctica? Las consignas son una parte fundamental de lo que es el desarrollo de la secuencia didáctica, porque son las que nos van a introducir en las actividades de aprendizaje, en aquellas actividades que proponemos al alumno, promueven la articulación entre ellas y definen también la dinámica particular, esa impronta que va a tener nuestro trabajo en el aula. Podríamos decir que se constituyen un rol de mediadoras entre el proceso, los procesos de aprendizaje. Beatriz Taboada nos dice que en este contexto las consignas van a guiar las acciones, ¿sí? Como un texto prescriptivo en el cual nos pide hacer algo, nos dan instrucciones, orientaciones, pautas de trabajo sobre qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y con qué recurso se podrá llevar adelante una actividad. De este modo podemos decir que una consigna plantea ciertas restricciones en el contexto de lo que es una actividad propuesta. Por eso decimos que la enmarca, es decir, que funciona como una valla, ¿sí? Al mismo tiempo va a impulsar al alumno para que interactúe con el objeto de conocimiento implicados en la actividad, como una especie de trampolín. Siguiendo con este ejemplo de valla, de trampolín, también podemos decir que generan condiciones para que las actividades se inicien, un punto de partida, y a la vez que esa actividad se sostenga. Y precisan qué es lo que se espera de la actividad, es decir, un punto de llegada. Ahora, ¿cómo aparece una consigna en la actividad? Y muchas veces son generadas a partir del docente, ya sea porque son tomadas desde un libro de texto, una revista o una página web, son adaptadas o no, depende del grupo y cuál es el objetivo que queremos lograr con dicha actividad. Y también se va a tener en cuenta la forma, ¿sí? La modalidad de la consigna, ya sea de manera oral o escrita, si va a estar acompañada por un apoyo o un soporte gráfico, o bien acompañada por la explicación del docente. Entonces, si hacemos un repaso, la consigna debe involucrar un desafío o un obstáculo que promueva el aprendizaje, algunas restricciones, es decir, enmarcar la actividad, y espacio para la creatividad, es decir, que sea un trampolín, ¿sí?, para la construcción de un nuevo conocimiento, y a su vez la información suficiente para resolver la actividad propuesta. ¿Qué aspectos debemos considerar al diseñar consignas para nuestras actividades de aprendizaje? En primer lugar,
debemos tener en cuenta que promuevan experiencias de aprendizaje significativo. Es decir, que nos inviten al diálogo con las realidades, con los intereses y conocimientos previos de los alumnos, al mismo tiempo que involucren desafíos cognitivos y que permita que el alumno ocupe un rol activo y creativo, como a su vez también limiten el campo de la resolución de la consigna, de tal modo que indique con claridad qué hay que hacer. También se debe tener en cuenta que son mediaciones entre alumnos y el contenido que se aborda, que sean diversas en sus objetivos, en los agrupamientos, es decir, de manera individual o grupal, como también así en los materiales y el tiempo que involucran. Y por último, que promueva, en la medida, por supuesto, de lo posible, lo que son actividades auténticas. ¿Qué es una actividad auténtica? Es aquella que va a buscar producir los modos en que las personas utilizamos nuestro conocimiento en situaciones reales, es decir, aquello que estas ideas previas que tenemos o lo que estamos aprendiendo, cómo lo relacionamos con nuestra realidad más cercana. Este aspecto es sumamente relevante en la planificación de una secuencia porque implica o demanda del alumno que realice toda una serie de acciones que ponen en diálogo lo que es sus conocimientos y experiencias previas, recuperando interrogantes, desafíos vinculados a la realidad, lejos de un ejercicio rutinario. Ahora bien, las consignas pueden aparecer en el aula de manera oral o escrita, directa a partir de la interacción presencial entre docentes y alumnos, o indirecta a través de fuentes como los libros, las plataformas virtuales, los diferentes dispositivos a través de los cuales los alumnos aprenden. Si volvemos a nuestra pregunta de inicio, es decir, ¿cuáles son los aspectos que debemos considerar en el momento de diseñar una actividad de aprendizaje? Debemos tener en cuenta que necesitamos de unas consignas que sean básicamente o en las que se cumplan dos condiciones, que sean explícitas y claras. Explícita nos referimos a que debe brindar toda la información que necesite el alumno para resolver la actividad que le proponemos. En este sentido nos preguntamos qué información necesitan nuestros alumnos para resolver la actividad que les proponemos, versus a qué información debe contener mi consigna. Ahora bien, si tenemos en cuenta nuestra segunda condición con relación a la consigna, hacemos referencia a la claridad. ¿Cuándo entonces una consigna va a resultar clara? Cuando recorta el problema a resolver para el alumno, es decir, evitando cualquier tipo de ambigüedades y cuando es precisa. Y para que esto ocurra debe prestar atención a dimensiones diferentes que pueden convertirse en verdaderos obstáculos. La primera dimensión a considerar son los verbos que utilizamos. Podremos explicar claramente, sin ambigüedades, qué implica definir, reformular, relacionar, graficar. ¿Es lo mismo graficar en matemáticas que en ciencias sociales? Así vemos que los verbos que empleamos en las consignas adquieren diferentes sentidos que muchas veces los alumnos tienen dificultad para poder interpretar las acciones específicas que les estamos solicitando. No solo por lo que es el desconocimiento
de verbos, sino porque estos asumen significados diferentes en las distintas disciplinas y materias. Ahora bien, veamos qué ocurre cuando en una consigna aparecen verbos como leer, interpretar, analizar, pensar, calcular, reconocer. En estos casos, el verbo involucra o demanda operaciones cognitivas que no necesariamente tienen una manifestación visible. Así, si uno solicita que analicen o que calculen, ¿estoy esperando que vuelvan visibles de algún modo estas operaciones? Si recurrimos a estos verbos, la consigna tendrá que indicar además si esperamos que las acciones realizadas se materialicen o comuniquen, es decir, el cómo. Los alumnos necesitan entonces, en este sentido, poder representarse siempre el punto de llegada de la actividad que les proponemos. Por ejemplo, si solicitamos describir, ¿qué implica describir en el contexto de nuestra materia y de la actividad que estamos proponiendo? ¿Cómo lo tienen que hacer? ¿Qué acción o acciones le estamos pidiendo realizar? ¿De qué modo se va a materializar esa tarea? ¿Armarán un listado de rasgos, un texto con algún formato específico? Y así sucesivamente. De igual modo tenemos que tener en cuenta el léxico específico, es decir, aquellos conceptos que van a ser propios de la materia, que pueden presentar dificultades para la comprensión si no lo hemos trabajado lo suficientemente con los alumnos. Otra cuestión es la sintaxis, el modo en que vamos a combinar o bien cómo ordenamos los diferentes elementos lingüísticos en el momento de presentar la consigna, porque esto nos va a facilitar o entorpecer lo que es la lectura de la misma. Por último, ¿cómo redactar los objetivos de aprendizaje para una secuencia didáctica? Durante mucho tiempo, en este sentido, se sostuvo que los objetivos deberían ser redactados de manera muy específica, explícita, a partir de aquellas conductas observables que iban a facilitar lo que es la evaluación del alumno. Actualmente se sigue recuperando lo que es el carácter orientador de los objetivos para el diseño de nuestra propuesta de enseñanza y aprendizaje, pero considerando aquellos aprendizajes más relevantes, globales, evitando presentarlos en largas listas de acciones que son particulares o bien específicas. En este sentido, debemos tener en cuenta, en el momento de formularlos, cuáles son los aprendizajes más significativos que esperamos que logren los alumnos, las diferentes características de aquellos contenidos que vamos a abordar, que pueden referir tanto a los resultados como el comprender, el comparar, como a procesos abiertos, buscar, indagar, trabajar, las posibilidades de aprendizaje de los alumnos, no solo vinculadas a lo que es la mediación del profesor, y por último, que no todos los aprendizajes logrados serán previstos en los objetivos, porque la planificación, recordemos que es una herramienta abierta. Cuando hacemos referencia a que es la planificación como una herramienta abierta, nos referimos a que la planificación como tal va a constituir que la enseñanza siempre está orientada a que los alumnos alcancen resultados que muchas veces no están previstos. Entonces, en este sentido, decimos que es algo abierto, es algo estratégico, es algo que se va reformulando, se va readaptando en todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Los objetivos que vamos a proponer para nuestras secuencias didácticas tienen que tener
Deben ser claros, coherentes y asimismo prever una diversidad, la diversidad propia de los alumnos con los cuales trabajamos. Necesitamos tener en cuenta, además de la formulación, que no todos los objetivos se vinculan a los resultados que estamos esperando. En ese sentido podemos decir que existen objetivos terminales o de productos, objetivos de proceso o bien objetivos expresivos.